Si al día de hoy las emociones que tienes te han jugado unas malas pasadas, tal vez con tu pareja, tal vez con tu familia, en tu trabajo, con tus compañeros, y esas emociones te producen rabia, ira, frustración, desencanto, falta de propósito de lo que haces, indiferencia, es que este programa es para ti. Pero si hoy eres el ejecutivo que se ha preocupado por ese desarrollo de la inteligencia emocional y vives en ese camino, teniendo actitudes frente a emociones que tiene, sabiéndolas conocer, controlar, autogestionar, y cada día te ves en ese proceso de mejora continua. Pero los continuos desafíos de las organizaciones hacen y te exigen unos niveles de respuesta rápida e inmediata que generan en ti estrés y que generan en ti estados de sentir que ya no puedes más. Este programa es para ti. Mi nombre es Consuelo Lizarazo y hoy estamos en A Ti Te Pasa Lo Mismo, mi programa, tu programa, hecho especialmente para que tú vayas en un recorrido a través de los diferentes desafíos que tienes y se te presentan en el mundo laboral día a día, para que te conozcas, para que te retes y para que cada día estés en ese proceso de conciencia y mejora continua. Hoy nuestra invitada es de Nicaragua, Matilde Briones, una gran profesional, psicóloga, psicoterapeuta, con 2 maestrías, una persona con una vasta experiencia profesional, de mucho conocimiento, académica en varias universidades, y hoy ella quiere estar con nosotros y compartirnos cuál ha sido su experiencia y entregarnos esa hermosa sabiduría. Bienvenida, Matilde, a nuestro programa A Ti Te Pasa Lo Mismo. Hola Consuelo, mil gracias por invitarme a este programa. También a las personas que nos están viendo, nos están escuchando y a las que más adelante nos van a ver. Bueno, quiero agradecer a mi amiga Consuelo. Estamos uniendo Latinoamérica a través de los cambios y yo creo que eso es lo más importante, unir lazos de cambios de adentro hacia afuera. Porque el cambio viene si uno decide cambiar, si uno decide proponérselo, si uno decide entrar a ese desafío de transformación, porque pues personalmente lo viví hace 8 años y fue cuando tuve la oportunidad de conocerte, Consuelo, y pues hemos venido estableciendo puentes y de eso se trata, ¿no? De transformarnos desde nosotros, desde las personas, porque yo creo que así, solo así vamos a conseguir cambios grandes en nuestros países y en Nicaragua. Qué bien, Matilde, gracias. Y me gustaría, ya que aceptaste esta invitación, de verdad, para compartir tanta sabiduría que tienes, me gustaría que nos contaras primero, hoy al día de hoy, ¿qué haces? ¿Por qué estás ahí donde estás siendo Bueno, una profesional tan reconocida? bueno, hoy lo que hago y apuesto a que los cambios se logran de adentro hacia afuera, de la persona como una onda expansiva para ir conquistando a más personas. Y creo que mi vocación como psicóloga, que pues yo digo que soy psicóloga de nacimiento, porque fue la primera carrera que me inspiró para dedicarme a las personas, me encantan las personas y los grupos. Hoy hago coaching personal, ejecutivo y también hago talleres de coaching
en las empresas, en las diferentes organizaciones. Mi segmento de mercado son los ejecutivos, los directivos y los emprendedores. Me encantan los emprendedores porque creo que soy una persona emprendedora. Decidí pasar de ser empleada dependiente de un salario a abrirme puentes para ser hoy, el día de hoy, una persona independiente. Dedicarme a lo que realmente me gusta. Creo que la pasión está conectada con lo que uno quiere ser y lo que uno quiere hacer. Entonces me dedico al desarrollo de personas en las organizaciones. Ahí estoy ahora. Bueno, tengo muchos desafíos. Bueno, el primero es conectarme con más personas en Latinoamérica para que vayamos estableciendo cambios y lazos de cambios en toda nuestra región. Y pues ambiciones y sueños tengo muchos, pero creo que uno debe de ser realista poco a poco. Por el momento, pues, continuar fortaleciendo mi pequeña empresa para luego ver si consigo hacer un centro de desarrollo integral y unirme a otras colegas. Esa es y enfocarme más que todo en Centroamérica, que son los países más cercanos, y luego incursionar en Latinoamérica. Qué bien, Matilde. Yo sé que tú eres una persona muy reconocida en tu área y que de verdad has desarrollado programas muy exitosos. Pero me gustaría que nos contaras qué desafíos o qué obstáculos tú tuviste que atravesar para hoy llegar donde hoy estás y disfrutando lo que hoy tienes. Bueno, comencemos por el gran desafío de querer ser una persona independiente y primero que todo demostrar con mi ejemplo invitar a cambios. Y el mayor desafío que enfrenté es mi propio cambio. Lo primero que nosotros las personas hacemos es cuando uno quiere que los demás, en mi hogar estábamos viviendo una situación complicada, difícil, y lo primero que hacía yo era señalar a mi esposo y a mi hijo que eran ellos los que tenían que cambiar. Y somos especialistas en ver primero la paja en el ojo ajeno y no vernos la paja de nosotros mismos. Entonces, fui poco a poco convenciéndome de que habían muchas cosas que votar. El orgullo, el egoísmo, vicios que uno en el camino va adquiriendo y sienten como pesos grandes en una mochila que son cargas personales que uno va acumulando a lo largo del tiempo. Entonces el mayor desafío fue decidir, yo quiero vivir con mi mochila liviana, estuvimos separados con mi esposo por diversos inconvenientes y problemas personales durante 6 años, y eso me ayudó a mí a ver las cosas de una manera diferente. Matilde, viví procesos de aprendizaje. Creo que el aprendizaje es lo más importante, y viví el propio proceso del aprendizaje de psicoterapia y me lo apliqué a mí misma. Busqué ayuda con mis colegas y también en la maravilla de la herramienta de coaching, ahí encontré que uno puede crecer y alimentar la parte positiva, no ver lo negativo y aprender a poner un pie del lado bueno y no del lado malo. Y así fui avanzando y avanzando hasta que hoy pues tengo mi familia unida de nuevo. Hemos hecho progresos a nivel económico y a nivel personal, y eso me da una sensación de bienestar y de gozo. Matilde, de verdad, gracias. No todas las personas, para las personas es fácil sentarse
contar esa historia de vida que nos compartes tan generosamente. Porque aquí, como todos los que estamos viendo y veremos este programa, nos podremos identificar contigo por lo que pasaste, pero hubo una salida, una puerta, y este es el coaching. Es como nosotros que realizamos procesos de coaching a muchos ejecutivos y que estamos parados para ayudarlos, cómo nos identificamos en un momento por alguna experiencia que este ejecutivo nos cuenta y nosotros sabemos y nuestro ser sabe que es algo que ya nos pasó a nosotros, que estamos viviendo o que seguramente estamos por vivir y que si no nos preparamos para ser ese ser que debemos ser en integridad, en honestidad y en compromiso, jamás podremos propiciar a ese otro ejecutivo al encuentro de su grandeza y de todo su potencial. Así que esta historia que nos cuenta hoy Matilde, los invito a reflexionar. Puede ser tu historia, tú que me escuchas allá, y cómo este tema que ella nos trae tan interesante es el futuro de las organizaciones con el conocimiento, donde se funden el conocimiento, la inteligencia emocional y la resiliencia. Matilde, qué tema tan interesante este que nos traes. Entonces, cuéntanos, nosotros queremos escuchar y queremos entender todo esto que tienes para transmitirnos. Bueno, el principal capital que tenemos en las organizaciones son las personas, y el conocimiento lo tienen las personas. Y la única manera de lograr un avance y rentabilidad en una organización es precisamente enfocándonos en los sentimientos, en el conocimiento, en la actualización de procedimientos, políticas. A veces voy a reuniones y veo que la comunicación es problemas, se ven problemas de comunicación, y muchas veces es porque probablemente los perfiles de cargos o los puestos no están actualizados, el orden y la organización en sí no va en el día a día con los cambios que es una realidad. Entonces, así como nosotros cambiamos y evolucionamos, así también la organización en sí debe de estar movida por ese cambio. Y yo comparo, la resiliencia es un término que viene de la psicología positiva. Bueno, inicialmente es un término que viene de la ingeniería, y hoy hablamos de resiliencia desde el punto de vista de la psicología positiva. Y comparo que el manejo de las personas está en ese aprendizaje en el día a día hacia el cambio. No ser como el vidrio, sino ser como con otro material un poco más flexible. O sea, ir siendo como más flexibles. Y la única alternativa que tenemos para ser flexibles en las organizaciones y en las empresas es aprender un poco del otro, y aprender un poco del otro se trata de aprender el cambio desde mí mismo para poder bajar las defensas personales que cada quien lleva, que cada quien directivo tiene, porque mucho se ve el error, pero no se ve el aprendizaje. Entonces, la única manera de realmente aprender a ser flexibles lo tenemos en nuestro hemisferio derecho. Dejar un poco, ser tan racionales y entrar un poco a la parte creativa, a la parte de que del error se aprende, de que el aprender a aprender, ¿verdad? Significa desaprender cosas viejas que uno va cargando para poder ampliarse y ver nuevos horizontes, ver que el mundo tiene está cambiando constantemente, y en esa medida también
nosotros debemos aprender a ser un poquito más flexibles, a introducir un poco el juego, a introducir el aprendizaje del error y verlo como una oportunidad de mejora y no atacar el error, sino no atacar a la persona, sino ver, separar el hecho de la persona. Eso es bien importante. Y además de que la comunicación asertiva nos ayuda con el aprendizaje de coaching, expandimos más una comunicación asertiva, porque precisamente ampliamos nuestros sentidos, vemos el territorio de otra forma, ¿verdad? Aprendemos a descongelarnos desde nosotros mismos para no atacar, sino que cambiar el estilo de dirección, cambiar. A veces yo me pregunto, bueno, y los gerentes, ¿cuál es el estilo que usan? ¿Verdad? Entonces, mientras más aprendemos a aceptar a la persona como diversa, como que tiene mucho que dar, y por lo general siempre nosotros estamos pidiendo, los directivos piden, no, es que yo quiero que esto lo hagas así, no, tener la posibilidad de preguntar y decir, bueno, ¿y tú cómo puedes, y tú cómo puedes hacer mejor esta tarea? ¿Y tú cómo puedes aportar a ahorrar pasos para ser más efectivos? Entonces de eso se trata, ¿no? De aprender un poco a bajar nuestras defensas personales y ir utilizando un poco esa inteligencia emocional que viene desde el conocimiento de uno mismo para aprender a controlarnos un poco mejor esas emociones y esas sensaciones que siempre las vivimos. Matilde, gracias. Lo que nos estás compartiendo es absolutamente interesante, y no solamente interesante, es de que tomemos conciencia de que ese nivel de estar en actitud y en capacidad de resiliencia es esa fibra que se estira, ser como las fibras que se estiran y luego se encogen para volvernos absolutamente flexibles ante las situaciones. Tenemos aquí una presentación que tú nos quieres compartir y nos dirás en qué momento quisieras que pusiéramos esta diapositiva, la primera diapositiva. Nos avisas, ya está lista, ya la tenemos lista, y en el momento que sea nos avisas. Matilde, cuando tú nos hablas de esa capacidad de resiliencia, ¿cómo podemos nosotros comenzar a desarrollar esta capacidad de ser flexibles? La única manera es reflexionando cuáles son las respuestas que nosotros estamos dando en el entorno, qué es lo que recibo del otro. Eso es bien importante para darnos una percepción de nosotros mismos, abrirnos a la retroalimentación, abrirnos al feedback, empezar a aceptar de que lo que el otro o la otra tiene que decir de nosotros mismos es importante. Porque si yo me cierro a lo que los demás dicen de mí, ¿cómo me voy a conocer? ¿Tenemos ojos en la parte de atrás? Digo yo, no. La parte de atrás nos las devuelve la otra persona, la persona que nos rodea. Y entre más extraño sea entre más extraña sea la persona, a veces es más objetiva esa retroalimentación. Y viene del propio conocimiento y de abrirnos hacia ese conocimiento. Así nos vamos a terminar de aprender a conocer. Matilde, dinos una cosa, ¿qué pasa actualmente en las organizaciones? Porque no en todas las organizaciones se ha desarrollado de verdad la capacidad de dar un verdadero feedback, donde hay empresas que confunden el feedback con una represión, con un regaño, pero de verdad esta política de un verdadero feedback o feed forward en su lugar también, que es todavía más extenso,
¿Qué recomiendas tú en las organizaciones para que se desarrolle ese feedback? Bueno, primero creo yo que hay que establecer un orden, un cierto sentido de que, bueno, nos piden planificar en las organizaciones y a veces la vida de la persona no está planificada. Entonces, buscar cómo que ese conocimiento que cada quien tiene esté debidamente actualizado en políticas, que esté actualizado en en, a ver, en que todo, o sea, los roles, los perfiles de los puestos, a veces yo llego a alguna organización, a alguna empresa y no se han dado a la tarea de tener el rol a como la persona lo está ejecutando en el momento actual. Además de que pues el principal pilar de una organización, además del conocimiento, son las personas y a veces no hay buenos procesos de evaluación al desempeño o a veces esa retroalimentación no se da porque la comunicación es con un estilo muy directivo, muy exigente. Entonces, yo lo que recomiendo es primero pues, planificar y después con el hacer ir poco a poco introduciendo esa habilidad que se aprende a través del coaching de conseguir una comunicación más efectiva, sin defensas, botando las defensas personales para que las personas se sientan mejor tratadas, mejor y se entable una comunicación, un mismo lenguaje, una misma manera de conversar. A veces en las reuniones no tenemos la manera de conducir una reunión y se termina en un conflicto. Entonces, la única manera de avanzar es poniéndole atención a ese sistema de comunicación y principalmente al sistema de comunicación intrapersonal e interpersonal. Creo yo que es el principal, o sea, que el pilar más básico de la comunicación parte de las personas, de lo intrapersonal. Qué bien. Podemos ver. Esto que dices me parece muy interesante y quiero que todos en este momento tomemos conciencia de lo que significa el trabajo sobre uno mismo, intrapersonal, sobre qué estoy haciendo yo. La resiliencia tiene en cuenta 4 ejes principales, que es lo que ahora te entiendo. Primero, es ese desarrollo de habilidades blandas, como son la inteligencia emocional, la resiliencia en sí, y luego también un conocimiento de dónde yo estoy. Saber estar dentro de una organización exige de nosotros altos niveles de conocimiento, de autogestionar nuestras emociones y también de saber estar dentro de una organización. Una cosa es saber ser, el saber que es todos nuestros conocimientos, los títulos que nos cuelgan, es una parte importante, pero no lo es todo. Y por último, te entiendo que para nosotros manejar esa comunicación con las personas, respetarlas, también exige de nosotros un conocimiento especial de nuestros valores y nuestras fortalezas. Entonces, en ese eje estarán esas habilidades como la inteligencia emocional, el saber estar, nuestras fortalezas y el qué conocimientos tengo yo al día de hoy. ¿Es así, Matilde? Sí, bueno, yo preparé unas diapositivas que me gustaría pasarlas rapidito para mostrarles un poco visualmente de cuáles son los principales pilares de una organización y sobre todo cuando yo hablo de lo intrapersonal me refiero a que la mayor dedicación que se debe de tener en las empresas es
cuidar a tu ejecutivo, cuidar a tus líderes, cuidar a esas personas que son prácticamente los que multiplican el trabajo, ¿verdad? Sí. Y en vez de liderar en vez de dirigir con estilos de liderazgo tan exigentes, buscar cómo liderar desde un punto de vista más humano, más relacional, capitalizando capitalizando las relaciones interpersonales, y quienes capitalizan las relaciones interpersonales en su gran mayoría son los líderes, las personas que manejan personas en las organizaciones. Y es la única manera es a través del ejemplo y a través del cambio, de la demostración del cambio de adentro hacia afuera, de que yo voy a cambiar para que invitar al otro a cambiar. Te agradecería, Consuelo, pasar las diapositivas en algún momento. Ok, a la segunda diapositiva. Ok, un momentico, dame un segundo. La segunda, anterior a esa. Anterior a esa, vamos a ver. Ok. Sí, dime, aquí estamos. ¿Con qué contamos en las organizaciones? ¿La estás viendo ya, Matilde? No, no veo nada. Si cliqueas ahí, a ver, ¿cómo hacemos? Mira, ¿la puedes ver ya? No veo cuál pusieron. La segunda, donde dice con qué contamos en las organizaciones. La realidad interna, la realidad empresarial y la realidad externa. Ok, ya la vi. Bueno, un poco esta imagen puse ahí el mapa de Nicaragua, pues ubicándome un poco en mi país. Y lo que contamos, con qué contamos en las organizaciones. Una cosa es el mapa y otra cosa es el territorio, ¿verdad? Por lo general siempre partimos de lo que está pasando en el entorno externo, porque pues vivimos en un mundo global y no podemos pasar desapercibido eso. Pero más bien creo que también hay que verificar mucho cuáles son las realidades internas de esos líderes, de esas personas que son los que hacen trabajo en equipo, ¿verdad? Dedicarle un poco a que las decisiones se tomen no solo con la razón, sino con un poquito de sentimientos, de corazón, teniendo a esos líderes seguros de sí mismos y con una alta aceptación personal. Esa es mi perspectiva de los cambios de adentro hacia afuera, porque pues a veces tocamos más las estructuras, los sistemas, ¿verdad? Y no basamos los cambios desde la persona, desde la base piramidal de toda organización, que son ellas en sí, las personas. Después, buscar cómo a través de esa realidad interna empezar a identificar esas nuevas formas de pensar. Por lo general, somos nosotros, como la mayoría somos diestros, activamos nuestro hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, pero también tenemos el aprovechamiento de aprender a jugar con mejores estrategias y establecer mejores estructuras en las organizaciones, un poco introduciendo la creatividad y la innovación, para que vayamos moldeándonos de acuerdo a las personas que nos dan de comer, que son los clientes, los proveedores, enfocar nuestro cambio para conseguir más clientes y más proveedores. Y hoy es una realidad que las empresas, se hace mejor economía
si nos juntamos, hacemos alianzas y formamos grupos corporativos. ¿Para qué? Para tener mejor rentabilidad. Entonces, esa es una realidad que está sucediendo y que no podemos dejarla desapercibida. Si gustas, pasas la otra diapositiva. Bueno, y como ya dije, pues todo comienza e inicia pues con los procesos de cambio y de transformación. Si nosotros las personas evolucionamos con frecuencia cada vez y cuando debemos de desapegarnos de viejas costumbres y aprender siempre algo nuevo, entonces el centro hoy, el mundo va a hacer empresas con estructuras más horizontales, con estructuras más de grupos que de estructuras tan jerárquicas. O sea, establecer una comunicación más horizontal y hacer mejor trabajo en equipo. Y obviamente, pues el otro pilar que va desde la parte de la realidad interna y que viene un poco de la inteligencia emocional es el autocontrol y pues el aprender a ser asertivos. Y yo creo que la mejor manera de conversar es a través de la pregunta, a través de no juzgar a la persona, sino que hablar desde la pregunta. Y obviamente, pues, si vemos que las mejores empresas hoy, las que están compitiendo siempre, están apostando a que la flexibilidad, la creatividad y la competitividad es una realidad y son habilidades que se están pidiendo a las personas el día de hoy. Entonces, ¿cómo transformamos en las organizaciones haciendo esto? Si gustas, pasa la siguiente diapositiva, por favor. Y pues esta imagen a mí me encanta porque pues me observo pues que hay un bosque y que las formas del bosque son distintas, ¿verdad? No solo aprender a ver el árbol y el bosque, sino que aprender a ver todas esas formas. Y es para mí se asemeja a como es una organización, porque así son las personas, así están integradas las organizaciones, con esa diversidad de formas y con esa diversidad de pensamientos. Y pues no se pueden obtener buenos frutos si no se cuidan con esmero las raíces. Y las raíces son las personas, y las raíces son cuidar un poco la parte intrapersonal. ¿Cuáles son esas interrelaciones que yo hago con el otro? ¿Qué me devuelve esa persona? Aprender a vivir con menos conflicto y con menos, o sea, jugando menos. Y después, obviamente, ir ascendiendo al nivel 2, que se consigue con la parte de comunicación asertiva, que las personas aprendan a mejorar su comunicación a través de la pregunta. Y obviamente, pues que si mejoramos en el nivel 3 y así sucesivamente vamos a traer mejores clientes, porque el cliente se va a sentir más satisfecho y mejor bien tratado. Y así es que conseguimos que los clientes y los proveedores se acerquen más a nuestra empresa u organización. Qué bien, Matilde. ¿Puedes pasar la otra diapositiva? Sí, señora. Vamos a pasar la siguiente, ya, listo. Bueno, esta quisiera dejarla ya para lo último. No sé si tienes algo más que decir. Mira, que lo que estabas comentando me parece muy interesante y sobre todo la aplicabilidad que tiene sobre lo que nos estabas comentando. Indudablemente en las organizaciones la inteligencia emocional nos va a permitir y la capacidad de resiliencia nos permite conocernos a nosotros mismos. Pero al conocernos a nosotros mismos nos permite pasar a una segunda etapa que es esa inteligencia social, que es conocer con quién convivimos, quién está en nuestro entorno, qué debemos hacer.
Pero cuando tenemos esa inteligencia emocional, esa inteligencia social, nos va a permitir a nosotros generar un impacto y una influencia en todo nuestro entorno, en nuestros compañeros dentro de la organización. Y ese impacto y esa influencia nos lleva a nosotros a una impresión, o sea, a dejar una impresión en lo que nosotros hacemos, con la forma en que actuamos y cómo nos dirigimos a la persona. Y dejando esa impresión, podremos dejar una huella, que es exactamente lo que deben hacer las organizaciones, dejar un legado. Y nuevamente esa huella es como un círculo, vuelve otra vez a enganchar con la inteligencia emocional. Creo que es el ciclo que debemos tener y que deben tener en cuenta las organizaciones y nosotros como personas para generar relaciones más productivas, más rentables dentro de la organización y que generen verdaderos líderes donde hay coherencia en ellos. Lo que piensan es igual a lo que dicen y es igual a la forma como actúan. Entonces, vamos a esta diapositiva que nos dejas en este momento. ¿Qué es para nosotros importante? ¿Cuáles son los pasos o tips que debemos tener en cuenta? Bueno, la mayoría de nosotros nos conducimos de una forma automática. Ese conocimiento que vamos adquiriendo a través de la experiencia nos hace ser expertos, nos hace ser a veces hasta, es como cuando uno conduce un automóvil, a veces uno va ya con el automático desde que sale de su casa y toma la misma ruta. Entonces, pues vamos también a veces pensando en miles de cosas y esa conciencia en dónde está. Y también a veces vamos conduciendo el carro y también queremos hablar por teléfono, avanzar en el tiempo. El mundo va muy apresurado y la única manera de que nosotros aprendamos a ser poderosos es activando primero nuestros 5 sentidos y el sexto, que yo digo que es esa conciencia. Esta lámina la hice inspirada por el precursor de la psicología de la forma o Gestalt, que pues él descubrió de que hace mucho tiempo nosotros somos efectivamente eso, ¿no? Un 10% de conciencia y un 90% de esa experiencia acumulada que nos hace a veces conducir en automático, que nos hace a veces decidir en automático, que nos hace a veces aceptar o indicarle a las personas que nos rodean en automático. Entonces yo creo que la única manera de que nosotros seamos más poderosos es activando nuestra plena conciencia, que para las personas es el sexto sentido de nuestra existencia y que la tenemos en esa parte del cerebro que es el pensamiento, ¿verdad? Pensar, reflexionar cada día cómo estamos, cómo estamos poniendo en práctica ese conocimiento y cómo estamos decidiendo a diario, no solo como personas, sino que como organización. Meterle un poquito de corazón a esas decisiones. Antes se pensaba de que las decisiones, para tomar buenas decisiones había que escribirlas unas 20 veces. Hoy a veces decisiones buenas se toman con un poquito de riesgo y también con el corazón. O sea, si tengo la herramienta, que es el conocimiento que cada uno tiene, aprender a tomar también, a monitorear nuestro corazón, a monitorear nuestros sentimientos. Creo que este tema que la conciencia es el timón realmente de nuestro ser. Yo creo que todo esto que nos estás comentando es tan extenso y tan interesante que daría para que por favor nos acompañaras muy pronto en un segundo programa
porque es mucho lo que hay que aprender aquí, porque realmente estás hablando de la esencia de todo, que es esa conciencia. Y como conciencia que debemos tener y desarrollar, necesitamos practicarla. Y va a suceder expresamente desde nuestro cerebro derecho, donde haremos esa conexión a las emociones, a la creatividad, como lo expresaste tú bien, a la innovación. Y desde allí es donde surgen las ideas más geniales y los sentimientos, conectar a los sentimientos, no solamente esa parte de cerebro izquierdo y derecho que vimos en el programa pasado y que tú bien no lo recuerdas. Quisiéramos que nos dejaras y nos dejaras finalizando este programa, eh, ¿qué es lo más relevante ahorita para nosotros? Y que nos cuentes dónde podemos conseguirte para poder establecer contacto. Bueno, yo laboro desde el Centro Médico Los Robles en Managua. Ahí estoy colegiada en una clínica donde hay varias personas que atienden en el área de salud. Y también hago talleres de coaching y talleres de entrenamiento de inteligencia emocional a ejecutivos y a personas eh, in company o in company, o sea, a puerta cerrada o a puerta abierta. Entonces, ahí opero. También, pues, como siempre, me gusta investigar. Soy docente en la Universidad Centroamericana, pues, en el Departamento de Psicología. Me gusta investigar, investigar y ser docente. Y pues ahí me pueden conseguir. Antes de que cerremos, yo quisiera pues cerrar con algunas preguntas importantes que son, ¿cuántas veces dices tú que no te has dado cuenta? Pensar en eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces dices tú, es que no me di cuenta de tal cosa? ¿Verdad? Entonces, es motivar un poco ese darse cuenta todos los días, motivar un poco el disfrutar de la vida, el que si te estás bañando con la ducha, con la regadera, no desconectarte, vivir ese momentito del baño, del disfrute de que te cae el agua, de olvidarte de la prisa, de olvidarte de tantas cosas que uno piensa y que a veces no disfruta realmente el día a día de la vida. Esa sería como mi reflexión antes de Gracias por esas terminar. reflexiones y queremos darte las gracias, de verdad, por haber aceptado esta invitación y por estar con nosotros compartiendo tantos conocimientos y a la vez la aplicabilidad de los mismos. Gracias por estar con nosotros y a ti, que estás escuchándonos. Gracias por estar hoy en un capítulo más de A ti te pasa lo mismo. Te esperamos en la siguiente semana con otro episodio y un viaje más. Así, hoy en tu vida eres protagonista o víctima. Y por último, para terminar, te quiero dejar estas reflexiones. ¿Cuál es la emoción que te atrapa al día de hoy? ¿Te gustaría aprender a gestionarla? ¿Para qué lo harías? ¿Para qué quisieras aprender a gestionarla? ¿Qué te ha funcionado en un pasado que te hizo manejar una emoción de forma asertiva? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para hacer de tu vida algo diferente y pararte con inteligencia emocional frente al manejo de tus emociones? Un feliz día, muchas gracias y el próximo miércoles en A ti te pasa lo mismo. Nos vemos. Matilde, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por estar. Mil gracias Consuelo y continuamos en contacto y gracias también a los que están escuchando. Continuamos viéndonos. Gracias. Gracias. Los esperamos el próximo miércoles. Gracias a todos en A ti te pasa lo mismo. Conocimiento académica en varias universidades y hoy ella quiere
estar con nosotros y compartirnos cuál ha sido su experiencia y entregarnos esa hermosa sabiduría. Bienvenida, Matilde, a nuestro programa A ti te pasa lo mismo. Hola, Consuelo, mil gracias por invitarme a este programa. También a las personas que nos están viendo, nos están escuchando y a las que más adelante nos van a ver. Bueno, quiero agradecer a mi amiga Consuelo. Estamos uniendo Latinoamérica a través de los cambios y yo creo que eso es lo más importante, unir lazos de cambios de adentro hacia afuera. Porque el cambio viene si uno decide cambiar, si uno decide proponérselo, si uno decide entrar a ese desafío de transformación, porque pues personalmente lo viví psicóloga de nacimiento, porque fue la primera carrera que me inspiró para dedicarme a las personas. Me encantan las personas y los grupos. Hoy hago coaching personal, ejecutivo y también hago talleres de coaching en las empresas, en las diferentes organizaciones. Mi segmento de mercado son los ejecutivos, los directivos y los emprendedores. Yo me encantan los emprendedores porque creo que soy una persona emprendedora. Decidí pasar de ser empleada, dependiente de un salario, a abrirme puentes para ser hoy, el día de hoy, una persona independiente. Dedicarme a lo que realmente me gusta. Creo que la pasión está conectada con lo que uno quiere ser y lo que uno quiere hacer. Entonces me dedico al desarrollo de personas en las organizaciones. Hace 8 años, y fue cuando tuve la oportunidad de conocerte, Consuelo, y pues hemos venido estableciendo puentes y de eso se trata, ¿no? De transformarnos desde nosotros, desde las personas, porque yo creo que solo así vamos a conseguir cambios grandes en nuestros países y en Nicaragua. Qué bien, Matilde, gracias. Y me gustaría, ya que aceptaste esta invitación, de verdad, para compartir tanta sabiduría que tienes, me gustaría que nos contaras primero, hoy, al día de hoy, ¿qué haces? ¿Por qué estás ahí donde estás siendo una profesional tan reconocida? Bueno, hoy lo que hago y apuesto a que los cambios se logran de adentro hacia afuera, de la persona como una onda expansiva para ir conquistando a más personas. Y creo que mi vocación como psicóloga, que pues yo digo que soy... Si al día de hoy las emociones que tienes te han jugado unas malas pasadas, tal vez con tu pareja, tal vez con tu familia, en tu trabajo, con tus compañeros, y esas emociones te producen rabia, ira, frustración, desencanto, falta de propósito de lo que haces, indiferencia, es que este programa es para ti. Pero si hoy eres el ejecutivo que se ha preocupado por ese desarrollo de la inteligencia emocional y vives en ese camino, teniendo actitudes frente a emociones que tiene, sabiéndolas conocer, controlar, autogestionar, y cada día te ves en ese proceso de mejora continua. Pero los continuos desafíos de las organizaciones hacen y te exigen unos niveles de respuesta rápida e inmediata que generan en ti estrés y que generan en ti estados de sentir que ya no puedes más. Este programa es para ti. Mi nombre es Consuelo Lizarazo y hoy estamos en A ti te pasa lo mismo, mi programa
tu programa, hecho especialmente para que tú vayas en un recorrido a través de los diferentes desafíos que tienes y se te presentan en el mundo laboral día a día, para que te conozcas, para que te retes y para que cada día estés en ese proceso de conciencia y mejora continua. Hoy nuestra invitada es de Nicaragua, Matilde Briones, una gran profesional, psicóloga, psicoterapeuta, con 2 maestrías, una persona con una vasta experiencia profesional de mucho